Entonces vamos a ver la temperatura. Esto está muy relacionado con los temas de química que habíamos venido abordando en días anteriores. Entonces ya sabemos que la temperatura es la medida del grado de calor que contiene un cuerpo, que permite establecer los límites para la vida. Y efectivamente es cierto, porque dependiendo de esa medida de calor, es que los organismos van a mantenerse vivos bajo ciertas condiciones. Eh, Voy a poner un ejemplo, una planta de clima frío que vaya a ubicarse en un clima caliente, pues básicamente lo que va a hacer es secarse rápidamente porque su mismo cuerpo no está adaptado a esas condiciones de temperatura. Y eso es lo que nos permite a nosotros establecer unos límites para la vida, inclusive no solamente con temas de plantas, sino en el tema de los animales también la temperatura guarda eh, una relación directa con la vida que ellos van a tener. A este clima no es apropiado, por ejemplo, traer tortugas o traer, qué sé yo, algunas especies de loros que encontramos sobre todo en clima caliente como los llanos orientales. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro, pero estamos disminuyendo las condiciones de vida y el hábitat de esos individuos que viven ahí. De ahí que las autoridades hayan emprendido muchas campañas para la trata de este tipo de especies, porque no solamente las comercializan para carne, sino también como mascotas. Y pues eso afecta la calidad de vida de estos organismos. Entonces, ¿qué es la temperatura crítica? Entonces, la temperatura crítica en términos de clima corresponde a la temperatura bajo la cual puede mantenerse un organismo vivo. Que en nuestro caso, ¿cuál vendría a ser esa temperatura crítica? Esa temperatura crítica va sobre los 35 a los 38 grados centígrados. Esa es la temperatura crítica que nuestro cuerpo necesita para mantenerse vivo o en óptimas condiciones. ¿Qué pasa si la temperatura disminuye? Entonces, si la temperatura disminuye, nosotros estaríamos bajo un fenómeno que se llama hipotermia y que afecta drásticamente la cantidad de oxígeno disponible para nuestras células. De ahí que muchos de nuestros órganos empiecen a verse afectados hasta disminuir no solamente su calidad, sino también podemos hablar de un tema de amputación. Si la temperatura de nuestro cuerpo baja drásticamente, pues nuestra vida se puede ver en peligro, así como si sube mucho la temperatura. Entonces, si nuestra temperatura del cuerpo está por encima de los 38 a los 42 grados centígrados, nosotros estamos hablando que podemos tener algo que se llama una desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es eso? Es como si usted cogiese un montón de espinacas y las echara en agua caliente. Entonces, las proteínas van cambiando su forma, van cambiando su condición bajo las cuales ejercen una función específica y pues de ahí que quizás se puedan ver afectadas en un largo periodo de tiempo todas nuestras funciones. Un aumento drástico en la temperatura de nuestro cuerpo puede generar una convulsión y básicamente nos puede dejar en un estado de tipo vegetativo si nosotros no podemos manejar esas fiebres o esa temperatura alta. Entonces, la temperatura crítica viene siendo la temperatura bajo la cual un organismo se mantiene vivo, pero se mantiene vivo en óptimas condiciones. Si hablamos a nivel climatológico, es importante conocer las temperaturas máximas y mínimas de la región en la cual están determinadas diferentes especies. La distribución de la temperatura en el planeta es uno de los elementos que define el macroclima. Y la temperatura influye en la presión atmosférica y en la evaporación del agua. Si nosotros estamos sometidos a una alta temperatura, pues nuestro cuerpo también va a perder bastante agua. De ahí que, por ejemplo, cuando
viajamos a climas demasiado cálidos o demasiado calientes, tengamos que estar consumiendo constantemente algún tipo de bebida para que nuestro cuerpo no sufra un desequilibrio a nivel hídrico. Aunque en clima cálido no es mucha la orina que nosotros eliminamos, sí eliminamos mucha agua a través del sudor. Entonces, sí debemos compensar esa cantidad de agua que se elimina. Y eso sería lo correspondiente o lo concerniente a la temperatura. ¿Puedo cambiar ya? Eslava, ¿estás tomando apuntes? Bueno, entonces vamos a hablar de la presión atmosférica. No me dicen que no pueda cambiar ya, entonces supongo que ya puedo cambiar. Bueno, entonces viene algo que se llama la presión atmosférica, que es otro de los escalas o factores que incide en la manera como nosotros reconocemos el clima. Entonces, para medir la temperatura, nosotros nos valemos de este instrumento que es el termómetro. Y para medir la presión atmosférica, nos valemos de este instrumento que es el barómetro. Los bares en química y en biología no son donde vamos a tomar cola y a bailar. No, en química y biología, los bares es una escala que permite medir la presión atmosférica. Entonces, podemos hablar, recuerden, también cuando hablamos de gases, que hay presión, la presión atmosférica se puede medir en milímetros de mercurio, se puede medir en torricelis y se puede medir en bares. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la medida elástica del aire. Cuando hablamos de elasticidad del aire, es ese rebote que hace el aire o la fuerza que soporta la superficie terrestre producto del peso de la atmósfera. Esa es la presión atmosférica. La presión que ejerce el aire ¿sobre quién? Sobre la superficie terrestre, ¿producto de quién? Del peso de la atmósfera. ¿La atmósfera tiene un peso? Claro que sí, porque recordemos que una molécula de aire pesa aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Es decir, que sí hablamos de un peso, si tenemos en cuenta que el nitrógeno pesa 14 gramos y que el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces sí estamos hablando de un peso o una masa, más bien. Es más bien una masa. Entonces, ¿qué viene siendo la presión atmosférica? Viene siendo esa fuerza de choque que se genera entre quién, entre el peso de la atmósfera y la superficie terrestre. Entonces, la atmósfera corresponde a la medida estándar del peso del aire a nivel del mar. Por eso nosotros para hablar de presión atmosférica siempre nos referimos sobre el nivel del mar. Esas son unas condiciones específicas y a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, a eso es lo que corresponde una atmósfera. Una sola atmósfera corresponde a la medida estándar del peso del aire a nivel del mar y a 15 grados centígrados. Está relacionado directamente con el aire, con la temperatura y la altura del lugar. Sobre todo este tema de la atmósfera, nosotros lo vemos bastante reflejado cuando vienen otros jugadores. Yo lo he visto bastante en ese campo. Entonces dicen, es que les falta bastante el aire porque la presión atmosférica es mucho más alta aquí en Bogotá que de pronto de donde ellos provienen. Eso hace que les cueste respirar o que puedan manejar más bien el volumen de aire que tienen en los pulmones para poder resistir pues los trayectos largos que ellos hacen para poder realizar su juego, ¿no? Entonces, sí, nuestro cuerpo básicamente sí se sostiene o sí mantiene un equilibrio o una homeostasis a partir de la presión atmosférica que tiene.
Entonces, por definición, a nivel del mar es igual a una atmósfera. Disminuye a medida que aumenta la altitud. Entonces, a medida que aumenta la altitud, esa atmósfera va disminuyendo y aumenta cuando nos sumergimos en el agua. Entonces, esta diferencia de presiones que hay en un determinado lugar es lo que genera los vientos. Y nosotros pues ya sabemos, ejemplo, que la presión atmosférica, qué sé yo, en la costa atlántica es mucho mayor que quizás en la región o en el altiplano cundiboyacense. De ahí que en esa zona se presenten unos fenómenos que se conocen como los vendavales y pues pueden afectar drásticamente la vida, la calidad de vida y la supervivencia de esas personas. Un vendaval puede arrasar básicamente con una, eh, qué sé yo, con una casa o una construcción, si ésta no tiene los cimientos necesarios y fuertes para poder soportar esos grandes vientos. Vuelvo y les digo, gracias a Dios nosotros acá, pues aparte del frío que a veces nos acompaña en la mañana, pues no registramos así otra condición altamente compleja que pueda comprometer nuestra calidad de vida o nuestras condiciones de vida. Bueno, entonces ya dijimos que la diferencia entre las temperaturas entre dos puntos del planeta Tierra generan diferencias de presiones que son las responsables del movimiento de las masas de aire en la atmósfera. Esas dos variables es lo que condiciona eh, que podamos, que podamos tener diferentes masas en el aire. Regálenme un segundo, mientras ustedes van tomando nota, yo les respondo a la profe Constanza. Listo. Entonces, en estas condiciones, el aire caliente se vuelve más ligero, bajando la presión, que es lo que hace que se formen los ciclones. Se expande y sube a las partes altas de la atmósfera. Aquí se enfría y vuelve pesado, comenzando a bajar hacia la superficie terrestre, reiniciando el ciclo que viene siendo los anticiclones. Y los ciclones y los anticiclones pues vienen siendo vientos demasiado grandes que se generan en una determinada superficie de la corteza terrestre. No sé si puedo cambiar ya, hijos, o todavía lo dejo ahí unos minuticos. Ustedes me dirán. ¿Ya puedo cambiar o lo dejamos otros minuticos más ahí? Chicos, Tatiana, ¿puedo cambiar o lo dejamos ahí? No escuché. Hijos, recuerden el tema de la cámara, por favor, para que me colaboren si son tan amables. Nicolás tiene apagado, Santiago, Diana, Daniela,
Carolina, Nicole. Entonces, para que vayamos, por favor, encendiendo la camarita, gracias. Bueno, y aquí vamos a ver que esto es lo que está muy relacionado con el tema anterior, que vienen siendo los vientos. Entonces, ¿qué es el viento? Entonces uno dice, uy, ese ventarrón que está haciendo. Entonces, el viento es el desplazamiento horizontal, ojo, horizontal, de las masas de aire en la atmósfera. ¿Por qué se origina? Se origina por la diferencia de presión que hay entre dos áreas determinadas. Desde el centro, que es donde se genera una alta presión, a otro punto, que es donde hablamos de una baja presión. Esa diferencia entre la alta presión y la baja presión es la que genera los vientos. Y lo podemos visualizar o lo podemos determinar con un aparato que se llama el anemómetro. Entonces, el anemómetro es el que nos permite a nosotros referenciar ese desplazamiento horizontal de las masas de aire de la atmósfera, que es lo que nos va a permitir conocer qué son los vientos y cómo es que se están moviendo o cómo es que se ubican en un determinado lugar. Y, hijo, ya en los 15 minuticos que nos quedan, vamos a hacer esto de acá, para que ustedes vayan viendo, porque a veces nosotros sabemos, bueno, nosotros conocemos o hemos escuchado hablar más bien de algo que se llama los vientos alisios. Entonces, ¿qué son los alisios y cuántos vientos nosotros tenemos? Entonces, en la superficie terrestre, dadas las velocidades de la Tierra, máxima desde el Ecuador, aquí este punto es el Ecuador, mínima en los polos, por su efecto de rotación hacia el este, hacia el este, los vientos parecen desviarse a la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha en el hemisferio norte. Entonces, en este esquema nos muestra las zonas de vientos del mundo, es decir, los vientos del este que se llaman alisios y del oeste las altitudes subtropicales y las regiones del Ecuador son zonas de calma donde generalmente no se producen muchos vientos, salvo unas tormentas repentinas comunes, que esas tormentas repentinas fue un fenómeno que se dio hace más o menos 15 días, si no estoy mal, en las cuales empezó en Ecuador a haber unas tormentas demasiado drásticas que paralizaron pues todo lo que fueron los vuelos a nivel comercial que estaban saliendo y aparte de eso pues causó mucha conmoción en ese lugar, porque es muy atípico en qué, en que en el Ecuador siempre los vientos son muy calmados, entonces se nos generan tres clases de vientos que son los vientos del este, los vientos del oeste y los alisios del nordeste y del sureste. Entonces vamos a hacer este dibujito, por favor, con cada una de sus escalas. Finalizando la clase, nos quedan 13 minutos, faltando un minutico. Voy a dejar de compartir para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy y para revisar el trabajo que ustedes desempeñaron durante la clase. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno.